Bien, quiero comenzar agradeciendo a la Academia Boliviana de la Lengua y en especial a su directora, a la doctora Rosario España Villegas Pinto y a Juan Javier del Granado por haber orquestado un poco este encuentro. Em, Bien, estamos todos juntos acá para escuchar esta exposición magistral que hará el doctor Francisco J. Mayorga, que titula La novela histórica como reconstrucción del pasado. Siguiendo el protocolo, quisiera invitar, por favor, a que tome la palabra Blitz Lozada, subdirector de la Academia Boliviana de la Lengua. Él es subdirector y miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua, también miembro correspondiente de la Real Academia Española y miembro de número de la Academia Boliviana de Educación Superior. Docente emérito de la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSA y de la carrera de Historia y Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Investigador emérito del Instituto de Estudios Bolivianos, ha publicado 35 libros, editado 15 y revistas, habiendo escrito más de un centenar de artículos para revistas especializadas, incluidos textos periodísticos en formato físico electrónico. Es Philosophical Doctor en Gestión del Desarrollo y Políticas Públicas por la UNSA. Se ha titulado en la Maestría en Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica de la UNS y el CEUB, y en la Maestría en Filosofía y Ciencias Políticas del CIDES. Diplomado en Educación Superior, tiene también el Diplomado Superior en Ciencias Sociales de la Flaxo, licenciado en Filosofía con estudios de Economía. En su carrera profesional ha ocupado importantes funciones directivas en instituciones educativas, obtuvo varios premios y fue miembro de los comités ejecutivos de la Confederación Universitaria Boliviana y de la Central Obrera Boliviana. Tengo el gusto de presentar a, evidentemente, una de las figuras más importantes del pensamiento contemporáneo boliviano, Blitz Lozada. Tiene la palabra, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y las elogiosas e inmerecidas palabras. Eh, yo no conozco a las personas aquí conectadas, salvo obviamente Juan Javier del Granado, Tatiana, que son mis colegas en la Academia Boliviana de la Lengua. Me alegro de que Alfonso esté presente. Buenas tardes, Alfonso. Gusto de saludarle. Alfonso Gusto, Villaverde. Blades, un placer. Para mí, Alfonso. Y bueno, a los demás les doy la bienvenida a este evento de la Academia Boliviana de la Lengua, que tiene siempre interés en promover actividades académicas. Inmediatamente descubrimos eh, el alto nivel del doctor Mayorga, el interés de Juan Javier de promover este evento. Lo auspiciamos con mucho gusto. Espero que en los próximos minutos otros miembros de la academia se conecten con el propósito de escuchar al doctor Mayorga. Juan Javier me dijo que el doctor Mayorga es un intelectual preocupado por la realidad de Nicaragua y que en varias ocasiones ha escrito sobre ese país. Nosotros sentimos solidaridad con la Academia de la Lengua de Nicaragua porque como nosotros, ellos también han sufrido el embate del gobierno de turno, eh, dificultando su tarea, tal vez más que nosotros. Nosotros el año 2009, 2010 fuimos desalojados del lugar que el gobierno nos había asignado, como asignan en todos los países latinoamericanos a las academias de la lengua, y tuvimos que buscar dónde funcionar. Eh, Ahora mismo estamos reducidos en un ambiente muy pequeño, pero gracias a la solidaridad, especialmente del doctor Antonio Saavedra,
es que ocupamos un ambiente en una universidad privada. Nicaragua, según yo entiendo, ha sufrido peor embate del gobierno de Ortega en lo referido al funcionamiento y presencia de la Academia Nicaragüense de la Lengua en Managua, habiendo sido también hostigada esta institución. Que haya personas que defienden el derecho de existir institucionalmente es algo que nos complace y nos solidarizamos. Firmamos en el momento que fue oportuno un comunicado expresando precisamente nuestro repudio a ese tipo de actitudes gubernamentales como las que se han dado en este país. Bueno, sin más preámbulo, voy a presentar al doctor Francisco Mayorga, que nos va a ilustrar con una exposición magistral. Brevemente voy a leer su hoja de vida y vamos a escucharlo posteriormente, de manera que aprendamos y disfrutemos de sus palabras. El doctor Francisco Mayorga es rector de la Universidad Privada Boliviana y ha cultivado una notable trayectoria académica, profesional y literaria a lo largo de 5 décadas. Está es graduado de la Universidad de Yale, donde obtuvo una maestría en economía, una maestría en filosofía y un doctorado en economía. Ha dedicado su vida a la enseñanza y la investigación, habiendo desempeñado notables funciones profesionales. Ha trabajado en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas por 2 décadas y ha sido vicerrector académico y fundador de la Universidad Católica de Nicaragua. Es profesor y conferencista en distintas universidades en varios países y ha formado parte de la facultad de la Universidad Privada Boliviana durante. En el ámbito profesional, el doctor Mayorga se ha desempeñado como presidente y director de varios bancos. Su experiencia incluye 10 años como director ejecutivo en el Banco Interamericano de Desarrollo en Centroamérica. 5 años como director del Banco Centroamericano y presidente del Banco Central de Nicaragua, además de haber cumplido labores de consultor para distintas empresas estadounidenses y europeas, es, especialmente en Alemania, Dinamarca, Reino Unido y otros países. El doctor Mayorga es miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua y presidió en el año 2022 la Asociación de Estudios Latinoamericanos del Medio Oeste de Estados Unidos. Su preocupación con la cultura ha sido reconocida en su país natal, donde fue condecorado como benefactor del arte y la cultura por el Instituto Nicaragüense de Cultura y recibió la medalla del Teatro Nacional Rubén Darío. En el ámbito literario, el doctor Mayorga ha demostrado su versatilidad como escritor. Ha publicado 6 novelas históricas desde el año 2002 hasta el año 2023. Por ejemplo, La Puerta de los Mares, El Filatelista, Memorias de Somoza, El Póker de los Coroneles y otra. Además de sus novelas, ha publicado poesía y cuentos, dejando una
huella notable en el panorama literario de la región. Actualmente reside en Cochabamba con parte de su familia, donde contribuye al desarrollo académico y cultural de la ciudad, del país y de Latinoamérica en general. Es un honor para la Academia Boliviana de la Lengua invitarle, doctor Mayorga, que usted haya aceptado dar esta conferencia magistral y esperamos aprender mucho y disfrutar de sus palabras. Muchas gracias. Con ustedes, el doctor Mayorga. Muchas gracias, doctor Blitz. Para mí es un honor, especialmente ser presentado por una personalidad de su talla y estoy muy agradecido de la presencia de ustedes en un día de semana y sobre todo Tatiana, ¿no? Completamente a deshora que desde Madrid, que nos esté honrando con su presencia. Um, yo quisiera agradecer a Juan Javier del Granado el haber propiciado este encuentro. Y quisiera también agradecer a la Academia Boliviana de la Lengua por la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones, ¿no? Sobre este tema. Quiero hacer una salvedad. Yo no puedo considerarme un literato. Yo soy un aficionado a la literatura. Yo no estudié literatura y no podría considerarme un hombre de letras, sino más bien un hombre de números, debido a que mi formación es en, ustedes saben, en matemáticas y en economía. De forma que mi comparecencia ante ustedes la hago revestido de una gran humildad, sabiendo pues que ustedes son personas entendidas en el tema, profundos conocedores de todo lo que tiene que ver con el ámbito de las letras, en el cual, como les reitero, pues yo no soy más que un aficionado. Eh, no quisiera, no quisiera prolongar eh, esta introducción y quisiera pasar a leerles mis reflexiones, ¿no? Quise hablar de la novela histórica como reconstrucción del pasado y eso pareciera que es como un retruécano, ¿no? Como una reiteración. Novela histórica, reconstrucción del pasado, pareciera que es una repetición casi, pero no lo es así. Creo que realmente las novelas históricas a veces inventan el pasado, imaginan el pasado, fabrican el pasado, contribuyen a imaginarnos y y a divertirnos a veces, ¿no? Con el pasado, pero yo quiero enfocarme en un aspecto muy particular, ¿no? En el aspecto de la reconstrucción del pasado. Y decía yo que siempre hay al menos dos versiones de los hechos históricos trascendentales. Los hechos históricos trascendentales son aquellos que surgen del conflicto y el conflicto se manifiesta y hay vencedores y hay vencidos. Si la versión de los vencedores prevalece en el tiempo, el rostro de la historia se construye con benevolencia hacia ellos. Pero si los vencidos consiguen al menos sobrevivir, pueden eventualmente labrar sobre el rostro de la historia uno o varios rasgos, ángulos que responden a su propia perspectiva. Entonces, poco a poco, el rostro de la historia puede irse viendo bajo distintas luces, luces que van cambiando de tono, de brillo, de color, de intensidad. Mientras los vencedores subsisten, la fuerza de su poder se asegura de hacer prevalecer su versión, su autojustificación, al tiempo que se empeña en destruir, ocultar, tergiversar o falsificar hechos que harían que su rostro ante la historia fuera realmente más adusto, más severo, más cruel o más siniestro. Con el paso del tiempo, emergen historiadores que encuentran nuevos hechos o que descubren la realidad tejida con el fin de falsificar los hechos y ofrecen nuevas versiones. Entonces, el llamado juicio de la historia va cambiando. Es así como pueden surgir la demonización de viejos santos y la santificación de viejos demonios, o la denuncia
o la absolución de viejos crímenes. Es así como la historia va cambiando poco a poco y como los hechos se van difuminando bajo una avalancha de opiniones o de especulaciones o de nuevas falsificaciones. Si la búsqueda de la verdad científica avanza accidentadamente, atropelladamente, sobre el camino también accidentado de los descubrimientos, la búsqueda de la verdad histórica es rehén de la telaraña de mentiras, medias verdades y tergiversaciones del pasado. Por otra parte, el paso del tiempo va cambiando actitudes y valores, y cada vez más hay quienes insisten en reescribir los hechos bajo la óptica y el sesgo de los nuevos valores y las nuevas realidades. Por eso me atrevo a afirmar que tanto la historia como la literatura son, como se ha dicho, espejos en los que el pasado y el presente se reflejan mutuamente. Pocas obras nuevas hay sobre el pasado que no estén cargadas de presente. Y la lámpara del presente puede aclarar, desfigurar o transfigurar los hechos, según lo definan los sesgos del nuevo historiador. Es aquí donde entra la novela histórica como un recurso capaz de ofrecer sobre el pasado una mirada más profunda, más fresca y más inocente. Porque la literatura tiene una lámpara potente, el poder de conjurar fantasmas y construir alegorías, el poder de una máquina del tiempo que los historiadores no tienen, la facultad de asomarse al pasado y mirar más allá de los supuestos hechos que nos narra la historia, recurriendo al vuelo de la imaginación que no necesita pretextos ni subterfugios para completar el contexto que siempre queda fuera del alcance de los historiadores. Y la construcción de esos contextos, de esos hechos ausentes de la historia, puede ser mucho más enriquecedora para esclarecer la realidad que se esconde bajo los supuestos hechos, fechas, lugares, números y actores acartonados, que son el recurso vital de los historiadores. Cuando el historiador pretende escudriñar el pensamiento de un personaje histórico, o se ajusta estrictamente a lo que aquel escribió o lo que dicen o a lo que dicen los testigos que dijo, o pasa al terreno de la especulación, vistiéndose de reflexión histórica o de pensamiento crítico. El novelista no. El novelista escruta el pensamiento y hace que el personaje hable de manera coherente con sus acciones y que despliegue sus pasiones, sus odios y sus concupiscencias. El novelista no tiene que rendir cuentas a nadie sobre la veracidad de los discursos, los diálogos, las intenciones, los recelos, las dudas y los miedos de sus protagonistas. Leo las obras de historia con mucha suspicacia y soy un escuálido lector de novelas, pero en la vastedad literaria e histórica de Bolivia he tenido el privilegio de leer dos obras que reúnen los requisitos de la novela histórica. Juan de la Rosa, por supuesto, de Nathaniel Aguirre, maestro del siglo XIX, sobre el tránsito a la independencia. Y ¿Tú por quién combates?, sobre la guerra del Chaco, de Mario Requena Pinto, autor moderno del siglo XX. ¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar, la información sobre el contexto, el andamiaje histórico tan completo, tan complejo o tan borroso como la narrativa histórica. Y en segundo lugar, la imaginación literaria, que es un recurso de doble tracción. En primer lugar, es una de las fuerzas que mueven la mente humana hacia la búsqueda del conocimiento. Y en segundo lugar, es un medio para sumergir al lector en las emociones del pasado, emociones que son tan vigentes hoy como ayer y que son tan reales como cualquier suceso, como cualquier acción humana. Por ejemplo, las grandes conmociones sociales conllevan una carga emocional que el historiador en su sobriedad no consigue ilustrar como lo hace el novelista. Y es que, repito, la literatura tiene una lámpara que la historia no puede tener. El gran Blas Pascal fue quien dijo, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Permítanme parafrasearlo. La literatura tiene emociones que la historia desconoce.
Temo que la historia por sí misma, por veraz que sea, es una narración incompleta, porque carece de las alegrías y dolores, los odios, los rencores, las codicias y los miedos que solo la literatura puede impartir para agitar al lector, para persuadirlo, para envolverlo en la maraña de las pasiones que son la esencia misma del torbellino perpetuo de la historia. Porque la literatura, el arte de las letras, puede dar color y aroma, música y textura, alegrías y tristezas a los hechos momificados de la historia para desempolvarlos y devolverles la vida que el tiempo les ha arrebatado. He escrito mis novelas con dos herramientas. Una, la del investigador, afanado en descubrir hechos o circunstancias que se quedaron escondidos bajo las imperfecciones de la realidad histórica. Y otra, la del artista, tratando de percibir la naturaleza de los demonios que invadieron los corazones de los personajes principales o secundarios que pertenecen al mundo de mis novelas. Permítanme ofrecerles un ejemplo. Mi novela 5 estrellas gira alrededor del terremoto que destruyó Managua el martes santo de 1931. Hay una amplia gama de hechos incontrovertibles. Somoza era el único miembro del gabinete que se encontraba en la capital. El recién construido Palacio Presidencial colapsó hacia la laguna de Tizcapa. El presidente Moncada se encontraba veraneando en el palacete que se había construido al tiempo que se construía el Palacio Nacional. Los obispos de dos ciudades históricas, Granada y León, alzaron sus voces para reclamar que la capital fuera trasladada a sus diócesis, hechos incontrovertibles. Sobre esos hechos históricos pensé inicialmente construir una novela que mostrara cómo el libro de la historia se había rasgado irreparablemente y cómo las vidas de todos ya no serían las mismas de ahí en adelante. Pero a lo largo de mi investigación detecté un hecho probable que hasta entonces había pasado inadvertido para los historiadores. Somoza encontró en la tragedia una oportunidad singular para desplegar su astucia para crear las condiciones que le facilitaron el asalto al poder. Sobre el andamiaje de los hechos conocidos, procedí entonces a construir una nueva narrativa que encaja perfectamente con lo que sobrevendría después, la gestación de la dictadura de la familia Somoza que gobernaría Nicaragua durante medio siglo. Entonces, sin leer la novela, uno podría preguntarse cómo fue que Somoza consiguió eventualmente adueñarse del poder total. Y la respuesta convencional de los historiadores fue siempre simple y casi ingenua. Fueron los americanos que lo nombraron jefe director de la Guardia Nacional. Su poder vino de Washington. Pero la novela consigue iluminar un ángulo fundamental de la realidad histórica: la sagacidad, la capacidad de maniobra, la fuerza de voluntad de Somoza fueron factores sin los cuales él no pudo haber sido bendecido por Washington, sin los cuales su dictadura no podía haber emergido. La novela entonces es útil para identificar las características del depredador político que olfatea el poder como una presa y salta sobre ella sin medir escrúpulos. Por supuesto, la novela es un tejido que entrelaza los hilos de la realidad con los de la ficción y que los impregna de emociones con el afán de instigar la curiosidad del lector, atraparlo y llevarlo de la mano a lo largo del argumento. Pero la mayor fuerza de la obra como novela histórica radica precisamente en algo que trasciende la ficción sin llegar a ser historia. Revela algo verosímil que hasta entonces se encontraba oculto en los cortinajes de la historia, en los entretelones de la historia, ¿no? Y en eso consiste el poder de la novela histórica como reconstrucción del pasado. Como dije al comienzo, es el poder de una máquina del tiempo que los historiadores no tienen. La facultad de mirar al pasado y ver más allá de los supuestos hechos que nos narra el historiador, recorriendo a una lente poderosa a la magia de la imaginación.
Esa es mi reflexión sobre la novela histórica como reconstrucción del pasado. Muchísimas gracias. Como Juan Javier me ha encargado, ahora yo voy a hacer un comentario sobre la exposición de Francisco. Mi nombre es Andrés Laguna, siento no haberme presentado al comenzar la sesión. De todas formas, quiero comenzar agradeciendo nuevamente a la Academia Boliviana de la Lengua y sobre todo a Juan Javier, que, como ya decíamos todos, ha sido un poco quien ha organizado este evento. Y quiero agradecer a Francisco por permitirme acompañarlo hoy. Bien, espero no ser redundante, pero sí me gustaría complementar y comentar algunos elementos que Francisco ha mencionado y relacionarlos específicamente con su obra. La novela histórica no es un mero medio para transformar imaginarios sociales, sino ante todo un artefacto literario que permite al autor descubrir vetas en el proceso de creación narrativa. La reflexión sobre el aprovechamiento que Somoza hizo del terremoto de Managua en Cinco Estrellas, o sobre cómo la sociedad civil organizada comenzó a complotar contra él en El Póker de los Coroneles, ambas novelas de Francisco Mayorga, son ejemplos de cómo la novela histórica registra eventos, pero los reinterpreta, los cuestiona y los humaniza, revelando aspectos de la historia que a menudo permanecen ocultos. Hace de lado el gran relato oficial y se concentra en los microrelatos, en las historias singulares. George Lukács apunta que, en todo rigor, la novela histórica nace en el siglo XIX, con la caída de Napoleón y con la publicación de Waverley o Escocia de hace 60 años, de Walter Scott. Por supuesto, existen obras sobre temas históricos que la preceden, cuando menos desde la Edad Media. Sin embargo, lo que según Lukács define la novela histórica no es que esté recreada en el pasado, sino que busca recuperar el contexto y las perspectivas de los personajes que vivieron en el tiempo en la obra en el que la obra fue ambientada. Por tanto, la novela histórica es una búsqueda del tiempo perdido, pero además es intentar recuperar la singularidad de los Swann y de Albertine Simonet. Sin embargo, este subgénero está orientado a captar la singularidad de los personajes y de las situaciones, pero coincide con la formación del Estado-nación moderno. La novela histórica nace con cuando menos dos ánimos: alimentar a las narrativas nacionalistas o, por lo contrario, problematizarlas. En Alemania, por ejemplo, sirvió para explorar y cuestionar el renacimiento de la nación, tejiendo una red de significados que trascienden el mero relato de eventos. Raimundo Mier amplía esta reflexión al afirmar que la novela histórica funda por sí misma otra verosimilitud, una inteligibilidad única que combina la verdad y la mentira para alimentar la pulsión propia de la escritura. En este espacio ambiguo y rico, donde la novela histórica se convierte en algo más que un relato del pasado, se vuelve en un medio para explorar la multiplicidad de la experiencia humana, los conflictos y las contradicciones de los procesos históricos. Justamente uno de los grandes forjadores del pensamiento moderno, Hegel entiende al hombre como un producto de sí mismo, de su propia actividad en la historia. Para él la historia es un proceso movilizado que se extiende a todos los fenómenos de la vida humana, incluido el pensamiento. Ese es un elemento esencial para entender a la novela histórica, entenderla como una forma de humanismo. El trabajo de Francisco J. Mayorga es particularmente revelador en ese contexto, pues se enfoca en la historia reciente que él mismo vivió, convirtiendo su obra en un ejercicio de memoria crítica y creativa, más que de pura narración de hechos fríos. Eso me hace pensar en una clase magistral del polímata George Steiner. En ella aseguraba que el gesto de aprender algo de memoria, tanto en inglés como en francés, se hace referencia al corazón. Learn by heart, apprendre par cœur. Steiner dijo: uno no olvida a lo que ama. Y las novelas de Pancho Mayorga son un gesto de amor por Nicaragua y por todos ellos que enfrentaron la tiranía de los Somoza. Uno no olvida lo que ama y las novelas de Mayorga son un acto de amor hacia eso que recuerda. Este enfoque convierte su obra en un puente entre la memoria personal y la memoria colectiva, utilizando a la novela histórica como un vehículo para la empatía y la comprensión del otro. Arendt subraya que el poder de una sociedad se fundamenta en la heterogeneidad de sus voces y disidencias. La novela histórica, por tanto,
tiene la responsabilidad de disentir de los relatos oficiales y homogéneos, de criticar sus sombras y de ofrecer nuevas perspectivas, como lo hizo Balzac en su tiempo, desafiando las narrativas establecidas y ofreciendo una visión más compleja y matizada del pasado. Francisco Mayorga me permitió presentar su novela de más reciente publicación, El póker de los coroneles. En ella, la relevancia de la novela histórica se manifiesta no solo en la reconstrucción de un régimen autoritario, sino en la humanización de sus víctimas y de quienes lo enfrentaron, en el poder, en la crítica al poder. Mayorga no se limita a narrar el ascenso y la caída de los Somoza, sino que a través de su narrativa polifónica resalta la resistencia plural, la lucha de los marginados y los olvidados, recordándonos que la historia escrita con H mayúscula a menudo es menos reveladora que las historias con H minúscula, la de los individuos que realmente componen a las sociedades. Con eso quiero terminar mi comentario y agradecerles nuevamente. Creo que ha sido un privilegio poder compartir esta tarde con todos. Por lo que me decía Juan Javier, creo que con eso vamos a dar por concluida esta sesión, a menos de que alguien tenga algún comentario puntual. Agradecerles muchísimo y nuevamente agradecer a la academia y a Juan Javier y a Francisco.